Muy buenas tardes, noches, mis hermanos. Que sean todos bienvenidos a esta transmisión de Casa de Oración Ixoye. Les enviamos un cordial saludo, un cordial abrazo también, virtual, ¿verdad? Pero sabiendo que Dios es bueno y Dios está con nosotros en cada circunstancia que tú y yo pasamos. Bien, mis hermanos, y pues vamos a pasar directamente a la palabra, pero vamos a hacer una oración antes de comenzar este tiempo de la enseñanza. Y vamos a hablar también por peticiones a manera general. No hay anuncios relevantes, solamente que pues sigamos las indicaciones de nuestras autoridades en cuanto al cuidado, ¿verdad? Porque cada uno es responsable de cuidarse para cuidar a los demás, ¿verdad? Sigamos usando nuestro cubrebocas siempre que salgamos y pues atender a las instrucciones de nuestras autoridades. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, en esta tarde venimos ante ti, Señor, una vez más, reconociendo que es por ti, Señor, que estamos aquí, que no es por nuestros méritos, no es por nuestras justicias, sino es por tu misericordia, Señor, que estamos delante de ti, Señor, en esta tarde, en esta noche. Gracias, Padre, porque nos permites entrar a tu presencia con libertad, confiadamente, Señor, ante tu trono de gracia y poder, Señor, encontrar lo que nuestra alma, nuestro espíritu necesita, Señor, que es tu presencia, tu palabra, Señor, tu gozo, tu paz, tu consolación, todo lo que tú nos das siempre que estamos en tu presencia, Señor. Queremos pedirte, Señor, de una manera general, por cada familia, Señor, que nos está escuchando, cada congregante de Casa de Oración Ixoye, cada invitado, Señor, que está también escuchándonos. Te pedimos que bendiga sus vidas, Señor, sus familias, y que nunca les falte nada, Señor. Provéeles, Padre, todo lo necesario, que aún en medio de esta situación complicada, Señor, de desempleo, de falta de trabajo, Señor, de falta de ingresos, Señor, sabemos que tú obras y eres un Dios de milagros, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y nada nos faltará, Señor. Te pedimos por cada necesidad, Señor, que aunque no fue expuesta, tú la conoces, Padre, y conoces el corazón de cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando. Te pedimos que tú obres por cada necesidad, sea de salud, de enfermedad, Señor, de provisión, de trabajo, Señor. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, te pedimos que tú obres conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y también te pedimos por este tiempo, Señor, que vamos a estar compartiendo tu palabra, Señor, que vamos a estar abriendo tus escrituras para aprender de ellas, Señor, porque ella es la lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino. Dame de tu gracia, Señor, de tu denuedo para poder hablar y compartir tus verdades, Señor Jesús. Sabemos que tú eres Dios de toda gracia, Señor, y asimismo te pedimos que nos des gracia para que nos ayudes a entender y comprender lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues sean todos bienvenidos. Una vez más, como ya saben, el día de hoy continuamos con nuestro estudio de cada miércoles. Si recuerdan, la semana pasada nuestro hermano Abraham nos compartió la última parte del capítulo número 11. Y hoy estaremos comenzando con el capítulo 12 de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Para si puedes ir abriendo ahí tu Biblia, Romanos capítulo 12. La enseñanza de esta noche se titula Presentando nuestras vidas en sacrificio. Te lo voy a volver a repetir. Presentando nuestras vidas en sacrificio. Y nos vamos a centrar en los primeros 2 versículos de este capítulo 12, donde con la gracia de Dios podremos ser instruidos a través de su palabra y conocer cómo debemos presentar nuestras vidas tú y yo delante del Dios a quien tú y yo servimos. Pareciera a simple vista que la conclusión con la que termina el apóstol Pablo el capítulo anterior, hablando del capítulo 11, versículo 33 al 36, se desviara del punto que se estuvo tratando capítulos anteriores, hablando del capítulo 9, 10 y hasta el mismo 11. Mas si indagamos un poco más y con la ayuda de su Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda la verdad, nos podremos dar cuenta que no se desvía para nada, sino que las declaraciones aquí mencionadas del apóstol Pablo son refiriéndose a todo lo que ya él mismo había escrito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Acerca de qué?
acerca de todo ese plan perfecto, maravilloso, glorioso, lleno de gracia, lleno de justicia, lleno de misericordia y de amor, no solamente para el pueblo de Dios, que son los judíos, sino también para los gentiles, de aquella salvación tan grande, la cual Cristo compró con su sangre. Amén. Por lo tanto, esta conclusión se convierte no solamente en una de las declaraciones más impresionantes a manera de alabanza y de reconocimiento de la grandeza, la omnipotencia, la sabiduría y la omnisciencia de Dios, sino que también es el puente que nos va a llevar a esta segunda parte de la carta a los romanos, donde la primera parte, que comprende del capítulo 1 al capítulo 11, comprende todo el fundamento acerca de la salvación, es decir, la parte doctrinal, que es enseñanza, principios, verdades absolutas y verdades irrevocables, que eso es lo que la palabra de Dios a ti y a mí nos brinda para poder compartir de la palabra. Son verdades absolutas, no verdades relativas, como son las que las filosofías y las demás religiones tienen. Y esta segunda parte, que comprende del capítulo 12 al capítulo 16, es ahora la parte práctica. Es decir, que una vez entendiendo todo el plan perfecto y maravilloso de Dios para con este mundo, sabemos que ya no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, ahora seguiremos aprendiendo cómo es que tú y yo debemos de conducirnos por este mundo, porque no solamente cuando tú estuviste en la escuela o estás en la escuela, no solamente te dan la teoría, no solamente te dicen, ok, ya con las clases tienes, no, hay un examen, ¿verdad? Hay una parte práctica para que tú apliques los conocimientos que has aprendido. Es lo mismo acá, mis hermanos. El apóstol Pablo tardó 11 capítulos para enseñarles bases, enseñarles verdades y fundamentos para su vida, para que ellos pudieran sobre eso poder construir su vida cristiana y poder aprender cómo es que tú y yo debemos de conducirnos por este mundo, recordando siempre que las enseñanzas de la palabra de Dios no son una opción, sino que son instrucciones las cuales Dios espera que pongamos por obra. Y teniendo claro lo que fuimos llamados, lo puedes encontrar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Acompáñame ahí rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, es decir, a seguir pecando, a inmoralidad, a impureza, sino nos ha llamado a santificación, que es la pureza que Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, ahora sí pasemos a Romanos 12:1 al 2. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Que prácticamente es muy similar a la Reina Valera 60. Dice el versículo 1: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes y de mí. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. E investigando, mi hermano, yo me encontré con una Biblia que su traducción se llama Biblia Amplificada. Es una traducción del idioma inglés. Y me gustó mucho porque amplía bastante el verso. Y te lo voy a leer. Y dice así Romanos 12:1 al 2 en esta Biblia Amplificada. Dice, apelo. Esta palabra apelo significa, Pablo está haciendo un llamado. Dice, apelo, por lo tanto, hermanos, y les ruego en vista de todas las misericordias de Dios, que hagan una dedicación decisiva, ¿de qué? De sus cuerpos, presentando todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo, santo, hablando de devoción y consagración, y agradable a Dios, que es su servicio y mi servicio razonable, hablando de algo racional e inteligente.
y adoración espiritual. Versículo 2. No te conformes con este mundo, hablando de esta era, este tiempo, diseñado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, sino sé transformado, es decir, que haya un cambio por la renovación de una manera completa de tu mente, por nuevas ideas y nuevas actitudes, para que puedan probar por sí mismos cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios es perfecta, mis hermanos, lo mismo que la voluntad de Dios. Y vamos a ver aquí 5 puntos, los cuales vamos a desarrollar en estos 2 versículos. ¿Qué podemos ver en primera instancia? El apóstol Pablo está mostrando una inquietud, es decir, este primer punto es el deseo de Pablo. Esta palabra usada aquí por el apóstol Pablo para iniciar el verso, así que, hermanos, nos confirma que lo que viene a continuación, es decir, todo lo que es a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 16, tiene que o debería de ser un resultado a todo lo ya antes mencionado, que claramente va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. En otras palabras, Pablo les está diciendo, de modo que, por consiguiente o como consecuencia, hermanos, apelando a su discernimiento y su entendimiento de todo lo que ya les he dicho, lo cual lo dijo con bastante claridad, a ustedes, hermanos, donde Pablo aquí no se refiere a sus hermanos en la carne, claramente, como lo hizo en Romanos 9, 10 y 11, sino a sus hermanos en Cristo, en la fe, hablando de quienes hemos creído somos hijos de un mismo Padre, tú y yo. ¿Y qué es lo que dice a continuación? Les dice y nos dice a nosotros que nos ruega. Y esta palabra aquí la dice con una intención de pedirles, de alentarlos, pero es un pedir fervoroso. ¿Has tú hecho algo con fervor o pedido algo con fervor? Dame un vaso de agua, ándale que me estoy quemando, me estoy enchilando, y eso es algo fervoroso, de una manera apasionada. Pues el deseo de Pablo era infundirles ánimo a toda esa comunidad de la ciudad de Roma. Pues la siguiente frase que usa es la que da ese énfasis de intensidad y pasión. Pero antes quiero que notemos esto. El apóstol Pablo, que por su testimonio y su dedicación y servicio al Señor, un hombre con una autoridad espiritual impresionante, ¿cierto o no? Pudo haberles dado esto simplemente como un mandamiento o una ordenanza más, a las muchas que él mismo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, había dado ya a otras iglesias. Pero aquí lo emplea de diferente manera. No les dice, hey, un mandamiento nuevo les voy a dar, o como mandamiento, esto es lo que van a hacer. No, lo hace diferente. ¿Cuál es la razón? El motivo por el cual Pablo nos dice, les ruego, les pido y les aliento, es porque en su corazón, en el corazón de Pablo claramente, estaba el deseo de que los creyentes de aquel entonces, sus hermanos en la fe, no fueran a entender o a hacer aquello que estaba por enseñarles a fuerzas o por imposición, como una ordenanza, vaya, como un mandamiento. Es decir, Pablo no quería que ellos se sintieran como que, es que lo tengo que hacer. Vamos a ver más adelante qué es lo que les enseña el apóstol Pablo. Pero Pablo no lo quiso hacer como una imposición o como una ordenanza, sino que conforme a la medida del amor de ellos por Dios, entendieran que no les servimos con el fin de ganar u obtener los favores de Dios en nuestras vidas. Más bien nosotros somos los que hemos recibido el favor de Dios, y esto debe de generar en nosotros un deseo genuino para servirle. No por obligación, sino por un deseo en el corazón, mi hermano. Esa es la manera en que tú y yo debemos servir a Dios. No por obligación. ¿O acaso alguien te obliga a estar aquí en la transmisión? ¿Alguien está con una pistola aquí? No, ve la transmisión, aprende, escucha, anota. No, estás aquí por gusto, estás aquí porque quieres aprender más de la palabra de Dios.
Ahora sí, aquí viene la causa o la razón de este ruego o esta petición que Pablo les hace. ¿Qué les dice? Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos reconocen que Dios es misericordioso? Amén. Y como lo leímos en la otra versión, dice así. Hay otra versión que dice así: con el pensamiento puesto en las misericordias de Dios. Les ruega, dice, oigan, les hago un llamado y les ruego a que pongan su pensamiento en las misericordias de Dios. Es decir, que piensen todas las bondades, todas las cosas buenas que Dios ha hecho con ustedes. Es esta la frase la que precisamente le da el énfasis a toda esta primer parte del versículo 1. Pues esta frase, ¿qué creen mis hermanos? Hace referencia precisamente a todo lo ya mencionado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Porque recordemos, mis hermanos, ¿cuál fue la conclusión del apóstol Pablo antes de dar su discurso acerca de la sabiduría de Dios? Si recuerdas, Romanos 11:32, yo te lo voy a leer. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener ¿qué? Misericordia de todos. Ahí está. Les ruego entonces por las misericordias de Dios manifestadas desde el principio de la creación del universo hasta nuestros días. Vamos a ver más adelante qué dice. Mas aquí en el capítulo 12 exalta que es por medio de las muchas misericordias que Dios ha tenido para con todos, tanto judíos como gentiles, que nos debe de llevar a un reconocimiento de que fuera de Él, ¿qué somos, mi hermano? Fuera de Dios, ¿qué tenemos? Nada. Pues todo, absolutamente todo, sin que falte nada, todo lo que tenemos es por gracia, mi hermano, por su misericordia. A fin de que nadie pueda decir que, mis hermanos, que fue justificado o salvado de otra manera y no a causa de la misericordia de Dios. Tú mismo puedes comprobar cómo la misericordia de Dios se muestra de una manera contundente a lo largo de todos los capítulos que hemos estudiado hasta el momento. No nos da tiempo ahorita para ver en resumen, a manera de resumen, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todas las muestras de la misericordia de Dios. Pero creo que conforme fuimos llevando el estudio, tú ahora puedes decir, oh vaya, he visto la misericordia de Dios a lo largo de todo lo que hemos estado estudiando de este libro. Hablando específicamente de este libro de Romanos, claramente, porque la misericordia de Dios, mis hermanos, está plasmada en toda la Escritura. Pues vemos que aún para quienes lo han rechazado, fíjate bien, hay mucha gente que ha rechazado abiertamente a Dios. Dios sigue manifestando su misericordia, esperando que rindan sus vidas ante Él. Dios no corta su misericordia. Dice la Escritura, ¿se ha cortado la mano de Dios para salvar? Claro que no. Dios está esperando que vengan a Él en arrepentimiento. Bien, una vez visto el deseo de Pablo, el segundo punto que quiero tratar contigo es el llamado que Pablo le hace a sus hermanos. Romanos 12:1, ahí está, en la parte B. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ya sabemos a qué se refiere eso. ¿Qué les ruega o qué les pide? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, de mí, de todos los que somos creyentes. Bien, habiendo visto el deseo y la intención de Pablo hacia con los creyentes, podemos observar que no solamente se quedó en un ruego o en un buen deseo o como una buena intención simplemente, sino que junto con el ruego vino también el llamado. Una invitación dirigida única y exclusivamente para aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Claramente ya vimos que Pablo se estaba dirigiendo a los hermanos en la fe, a quienes habían creído. Porque ¿cómo pudiera alguien que no ha experimentado las muchas misericordias de Dios en su vida responder de una manera fiel al llamado que hace Pablo? Sería algo imposible. Por lo tanto,
confirmamos otro motivo por el cual Pablo no lo hace un mandamiento, sino un ruego, una petición. Les pido. Pues quien haya experimentado las misericordias de Dios, ¿alguien aquí ha experimentado las misericordias de Dios? Yo creo que todos. Y hasta los de afuera que dicen que creen en Dios, pero no les sirven. Ellos han experimentado la misericordia de Dios. La lluvia es una muestra de eso. El sol, el aire, la luna, las estrellas, las nubes, en fin. Todas las cosas son muestra de la misericordia de Dios. Por lo tanto, si tú y yo hemos experimentado esas misericordias de Dios, eso se debe de reflejar. Este llamado que tú y yo hemos recibido a través de Dios, pero ahora lo vamos a ver a través de la vida de Pablo, aquí en este pasaje, se debe de reflejar de manera gradual, permanente y constante, mi hermano. Cuando hablo de gradual, hablo de algo que es progresivo, es decir, que va progresando, va en aumento. Cuando digo permanente, es que es crecimiento estable, no tiene picos bajos y picos altos. Y constante, hablando que es con firmeza. El crecimiento que tú debes de tener en tu vida cristiana debe de ser de esa manera, mi hermano, progresivo, estable y firme. No puedes decir, no, me acuerdo hace 2 años que era un buen cristiano y ahora no, pues como que le he flaqueado. No, mi hermano, debe de ser al revés. Debe de ser tu crecimiento progresivo, estable y firme. Entonces, el llamado es ¿a qué? A que presenten sus cuerpos como sacrificio. Hasta ahí. Ciertamente, cuando Pablo les menciona sacrificio, era un término bastante familiar dentro de la cultura judía, ya que ellos conocían muy bien la historia de sus antepasados, la ley mosaica, y como consecuencia ellos tenían un entendimiento de lo que era un sacrificio, el cual está ligado totalmente al mandamiento que Dios dio por medio de Moisés en Levítico, de cómo debía ser aquel sacrificio, sin defecto, sin mancha y sin arruga. Los corderos que ofrecían en el Antiguo Testamento, en el altar del sacrificio, deberían de ser ovejas, corderos, palomas, sin defecto, sin deformidades, sin manchas en la piel, en las plumas, en el pelaje. Es decir, hablando, porque todo eso apuntaba a Cristo. Porque ahora entendemos que todo aquello era sombra de la obra perfecta de Cristo en la cruz, quien es el Cordero de Dios perfecto y sin pecado. Por lo que al decirles que se tenían que presentar como un sacrificio, tal vez en su mente estaba la referencia de que inevitablemente aquel sacrificio moría. Por lo tanto ellos decían, oye Pablo, ¿cómo que me voy a presentar en sacrificio? Es decir, ¿voy a morir? Tal vez eso estaba pasando por sus mentes. Pero recordemos que al no presentarlo como un mandamiento, aquí está otra vez, la necesidad de traerlo a la memoria otra vez, que Pablo no lo presenta como un mandato, sino como un ruego, como una petición. La intención de Pablo era que entendieran que no se refería a un sacrificio literal, como ellos lo conocían en su mente y como anteriormente se hacían, sino que este sacrificio debía de hacerse de una manera, escúchame bien, de una manera voluntaria, que se hace de una manera libre, consciente y por propia voluntad. Claro, como un resultado o respuesta de tú y yo haber gustado las misericordias de Dios. De manera voluntaria yo agrado a Dios. De manera voluntaria yo obedezco a Dios. De manera voluntaria yo leo su palabra. ¿Por qué? Porque quiero gustar más de su misericordia, quiero gustar más de su conocimiento. Y esto de presentar nuestros cuerpos en sacrificio no es más que simplemente que tú y yo dediquemos, entreguemos y ofrezcamos, ¿qué? Nuestras vidas. También habla de darse uno mismo en servidumbre, esclavizarse literalmente. ¿Y qué debemos de dedicar o de entregar
o de presentar? Todo nuestro ser, mis hermanos. Todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Con qué fin? De que cada uno de nosotros podamos dedicarnos completamente para Dios. Dios no quiere tu muerte. Dios quiere que vivas agradándole a Él. Porque ¿de qué sirve que mueras? No sirve de nada. Claro, si mueres por Cristo, así como lo hizo Esteban, el primer mártir, y muchos de los apóstoles, claro que es para honra de Dios. Acompáñame a Romanos 6:19 rápidamente. Romanos 6:19 dice así: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. ¿Y qué le dice ahí Pablo? Antes, tiempo pasado, antes de que gustaran de las misericordias de Dios, ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir ¿a qué? A la impureza, al pecado, a la inmundicia, que lleva más y más a la maldad. Antes de conocer a Cristo, tú y yo, mi hermano, ofrecíamos todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas para hacer lo malo. Ya vimos este pasaje, Romanos 6, ya lo estudiamos, pero quise volver a traerlo a la memoria para complementar esta parte. Antes tú presentabas y dedicabas tus miembros a rienda suelta, a la borrachera, a la droga, al alcohol, a tantas cosas que este mundo ofrece. Pero ahora que estamos en Cristo, el apóstol Pablo te dice: oye, si tú gustaste de la misericordia de Dios, entonces debes de presentar ahora tus miembros, todo tu cuerpo. Ahora, como dice la continuación del versículo 6:19, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Ofrécelos ahora, preséntalos ahora de manera completa. No digas: bueno, Señor, te dedico mi cuerpo y mi espíritu, pero mi alma, esa no me la toques. O te ofrezco mi alma y mi espíritu, pero mi cuerpo, ese sí, Señor, yo me quiero tatuar, yo me quiero perforar, no, yo me quiero hacer el peinado de quién sabe quién, del Buki, porque me gusta y me gusta su canción y me gusta su música y me quiero vestir como el Buki y no me importa lo que digan. Te entrego mi espíritu y mi alma, pero mi cuerpo no, Señor. No, el Señor te pide todo lo que eres tú. ¿O acaso Cristo se ofreció únicamente medio cuerpo? ¿O solamente el espíritu y el alma? No, Cristo se ofreció completamente, mi hermano. Entendiendo también que ahora ya no hay más sacrificios por los pecados, pues Cristo ya pagó completamente por tus pecados y mis pecados. Lo puedes ver tú ahí en Hebreos 10, del 8 al 10. Y dentro de este punto del llamado que Pablo nos hace, hay tres características de cómo tiene que ser este sacrificio, esta entrega que tú y yo vamos a dedicarle al Señor. Reitero, esta entrega, este dedicar, presentar tu vida es de manera voluntaria. Nadie te va a obligar, ni siquiera Dios te va a obligar a que te presentes de la manera que vamos a ver a continuación, que te presentes ante Él. Dios no te va a decir: hey, preséntate ante mí si no te fulmino. No. La misericordia de Dios es lo que detiene su ira. De manera voluntaria, no por obligación. Y digo, a Dios no le podemos esconder nada, mi hermano. Dios discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Alguno puede dar una cara de que está bien entregado y de que no, Señor, en tu alabanza me deleito, pero en su corazón, como dijo Jesús, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios es el que conoce la intención. ¿Cómo nos debemos presentar? Número 1, como sacrificio, ¿qué? Vivo. Yo aquí le puse entre paréntesis, no muerto. Sacrificio vivo. ¿Qué puede hacer un muerto por ti? Ya está muerto. Claramente nos está diciendo y confirmando que este sacrificio no nos va a llevar a tener que padecer la muerte o la pérdida de la vida, sino todo lo contrario. A que por medio de esta vida nueva que tú y yo hemos recibido de Cristo, Romanos 6:13,
la cual recibimos por medio de la fe en su sacrificio, voluntariamente vivamos en esa constante entrega a Dios a través de tu vida diaria. No solamente en el día de la reunión, a través de todo lo que hacemos en casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que vayamos, que tú puedas hacer esa ofrenda de olor grato para el Señor. Segunda de Corintios 5:15 dice: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 16: Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Por qué? Porque ahora entendían las cosas espirituales. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Pasamos de muerte a vida. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Por lo tanto, si tú has experimentado esa nueva vida que Cristo te ha dado, tú puedes ser un sacrificio vivo para Dios. Número 2, sacrificio santo, no inmundo. Ya vimos sacrificio vivo y ahora es: preséntate, dedica al Señor tu vida como un sacrificio santo, no como algo inmundo. Este punto creo que ya es bastante claro, porque el tema de la santidad lo hemos tocado bastante. Simplemente con definir la palabra santidad, lo cual hace referencia a la perfección de Dios, su majestad, su justicia y la oposición a todo pecado. Hablamos de la naturaleza de Dios, mis hermanos, 3 veces santo. Que a la luz de las Escrituras, ahora tú y yo somos revestidos de la santidad de Cristo, donde en primer lugar tenemos que reconocer tú y yo que esa santidad no proviene de nosotros, sino de Dios. Y que esto se refiere a que somos apartados para Dios, somos separados para ahora vivir consagrados, es decir, entregados para Dios. Ya somos santos, ya Dios nos apartó, pero también somos llamados a santificación, como lo leíamos en 1 Tesalonicenses 4. Refiriéndose a que nosotros tenemos que quitar lo que no agrada a Dios, claro, con la ayuda de su Espíritu Santo, para que así nuestras obras puedan ser aceptadas por Dios como un olor fragante. ¿O acaso te gustaría que Dios dijera de tu vida: ay, no me gusta, no vive conforme a mi palabra, sus sacrificios no son agradables ante mí, sus sacrificios no son santos, no van con mi naturaleza? Acompáñame a 1 de Pedro 1:14. 1 de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 dice así, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Ustedes, tanto tú como yo, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, ¿cierto? ¿Cierto o no? Claro, porque nos guiábamos en base a nuestras pasiones. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos, como hijos del mismo Padre que somos tú y yo. Versículo 15. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. Es nuestro deber mantenernos apartados del mal, santificarnos. Dice, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. En tu versión dice: así como yo soy santo, tú debes de ser santo. Entonces, mi hermano, si quieres ser un sacrificio santo, esfuérzate. Aléjate de la maldad de este mundo, aléjate de todo lo que te aleje de la presencia de Dios, todo lo que te lleve a no santificarte. Y por último,
¿De qué otra manera te vas a presentar? Sacrificio vivo, ya vimos, sacrificio santo, y ahora un sacrificio agradable, no un sacrificio desagradable. Son dos polos distintos, son dos polos distintos. Esta palabra agradable se refiere a algo que es grato, que es bueno, pero sobre todo, y a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, es que ese sacrificio, esta ofrenda pueda ser aceptada por Dios. Y que seamos gratos delante de su presencia. Que Dios se pueda agradar de nuestra vida. ¿Te imaginas a Dios agradándose de alguien? Diciendo, este es mi hijo amado. Este hijo me obedece, se esfuerza. ¿Quisieras que Dios dijera eso de ti? Bueno, esfuérzate. Lo cual se logra únicamente, ¿cómo? Viendo la tele a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche o 11 de la noche. ¿Así vas a lograr ser un sacrificio agradable a Dios? No, mi hermano. Se logra únicamente si nosotros, tú y yo, vivimos en esa constante devoción y entrega al Señor, para que así el Señor pueda cumplir su palabra en ti y en mí. Hebreos 12:28. Acompáñame ahí. Hebreos 12:28 dice así: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. ¿Y qué? Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Seamos agradecidos, mis hermanos. Parte de ofrecer un sacrificio a Dios, parte fundamental de un buen sacrificio a Dios es el agradecimiento. Si tu agradecimiento o tu sacrificio no viene acompañado de agradecimiento, de santidad y de que ese sacrificio sea vivo como Dios lo demanda, tal vez tu sacrificio no sea aceptado por Dios. Y vamos a leer un versículo que une las tres partes de este sacrificio: vivo, santo y agradable. Primera de Pedro 2:5. Acompáñame ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: Primera de Pedro 2:5. Y ustedes son las piedras, ¿qué? Vivas, no muertas. Por lo tanto, si ya somos piedras vivas, ya podemos ofrecer sacrificios vivos, con los cuales Dios edifica su templo espiritual, el cual tú y yo somos partícipes. Dice, además, son sacerdotes santos. Ahí está, sacrificio santo. Ya podemos ahora ofrecer sacrificios santos porque ahora somos sacerdotes, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Dice, por la mediación de Jesucristo, ahora ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahí está, sacrificio agradable a Dios. Si tú has gustado de las misericordias de Dios, entonces puedes ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero primero debes procurar presentarte ante Dios. ¿Cómo? Como alguien aprobado, no como alguien desaprobado. Y para concluir este primer versículo, a todo esto que ya explicamos, el apóstol Pablo lo denomina como que es nuestro culto racional. Yo por muchos años lo leí ese pasaje y decía, bueno, ese culto racional, ¿con qué se come? Bueno, ya uno conforme va creciendo, va entendiendo más, lo va digiriendo más para poderlo entender. Es una expresión que a simple vista no nos dice mucho, que era lo que a mí me pasaba, pero tiene bastante para enseñarnos. Esta palabra culto hace referencia a algún tipo de homenaje o servicio externo que bien, tú y yo podemos tributar o entregar a Dios. Pues consiste en demostraciones externas como cantos, como ya lo hicimos, adoración, alabanza, súplicas, ofrendas, en fin, cosas externas. Eso es un culto. Ahora, culto racional, la palabra racional se refiere a algo que se hace con lógica o razonable o que es razonable y que habla de algo que se hace de manera sensata y prudente, sabiamente y con la capacidad de discernir lo que se está haciendo.
Aquí yo le pudiera añadir que se necesita estar sobrio para poder ofrecer un culto racional a Dios. Porque si no estás sobrio, estás borracho o estás drogado, no estás en tus 5 sentidos. El culto racional que Dios nos llama a dar es en nuestros sentidos. ¿Y qué implican nuestros sentidos? Todo lo que somos, todo nuestro cuerpo. En pocas palabras, este culto racional se refiere a que si verdaderamente llevamos a cabo todos estos llamados en nuestra vida como cristianos día con día, hablando de que tú y yo nos presentemos nuestras vidas, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y aún las intenciones de nuestro corazón como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es la manera en que tú y yo vamos a verdaderamente adorar a Dios. No hay otra manera de que tú y yo podamos adorar a Dios. Te la puedes pasar todo el día cantando si quieres alabanzas, ahí con pistas de Chuy García, ¿o con quién? ¿El pastor Adrián tocando? Te la puedes pasar todo el día alabando a Dios. Y claro, Dios se agrada de la alabanza de su pueblo. Pero si nunca sales y demuestras ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en tu vida diaria, en tus actos, ¿cómo vas a adorar a Dios verdaderamente? La alabanza es una parte pequeña, la música es una parte pequeña en la verdadera adoración. Porque ciertamente no podemos competir con los ángeles que día y noche están declarando que Él es santo, santo, santo. No podemos competir con ellos. Ellos llevan miles de años adorando al Señor. Y tú y yo llevamos poco. Entonces, si hacemos esto, tú y yo, si ofrecemos nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es la manera en que verdaderamente le vamos a adorar, no únicamente con el Espíritu, sino aún con nuestra alma y nuestro cuerpo. Vamos a pasar aquí al tercer punto, y ya pasamos al versículo 2, donde Pablo inicia con un mandamiento. Ahora sí, aquí sí es un mandamiento. Acompáñame a leer ahí nuevamente Romanos 12, 2, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Vamos a leer ahí. ¿Ya lo tienen? Creo que ya, ¿verdad? Romanos 12, 2 dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este tercer punto es el mandamiento. En este punto, claramente, ahora sí estamos hablando de un mandamiento, una ordenanza, lo cual no es si quieres o no quieres. Es algo que se debe hacer si se quiere agradar a Dios. No puedes decir: Señor, yo con cumplir el versículo 1 estoy bien, el versículo 2 ni me lo menciones. No. Acuérdense que la palabra de Dios se debe de tomar como un paquete completo. No podemos aceptar los evangelios y rechazar las cartas. No podemos aceptar el Antiguo Testamento y rechazar el Apocalipsis. No, se acepta de una manera completa. Si se quiere agradar a Dios, aquí está encerrada la manera en que vamos a poder ser agradables delante de Él. No de una manera momentánea o pasajera, sino siempre. ¿Cuántos cristianos, entre comillas, hemos conocido que agradan a Dios momentáneamente o por temporadas? ¿Verdad? Que son los cristianos de temporada. Llueve, no van a la iglesia porque se mojan y se derriten, yo creo. A pesar de cualquier circunstancia, mi hermano, tú y yo debemos de mantenernos siempre agradando a Dios. Hemos estado viendo algunas de las cosas que tú y yo tenemos que hacer para poder agradar a Dios. Ya vimos, ¿verdad? Nos rogaba Pablo: por la misericordia de Dios, preséntense en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es la verdadera forma de agradar a Dios. Esas son cosas que tú y yo debemos hacer. Pero la Escritura no solamente nos marca lo que sí debemos hacer: seguir,
o practicar. Claramente nos marca también qué cosas son las que no debemos hacer, no debemos seguir y no debemos practicar. Y donde quiero centrar este punto es en estas tres palabras: el no, conformen y mundo, que forman la frase no se conformen a este mundo. En primera instancia, la palabra no. ¿En cuántas ocasiones al momento de leer la palabra de Dios te has encontrado alguna parte donde te diga no hagas esto, no hagas aquello, no pienses esto y no digas esto? ¿Cuál es la mejor muestra de eso, mis hermanos? Los 10 mandamientos. Los 10 te dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto. En fin, son una gran cantidad de veces que podemos encontrarnos con esto en las Escrituras, por lo que claramente nos marca con claridad las cosas que tú y yo no debemos hacer. Escuché decir lo siguiente a un pastor y me pareció muy interesante poderlo aplicar en esta parte. Escúchame bien con atención. Decía este pastor: si Dios te dice algo en su palabra una sola vez, quiere decir que es importante. Mas si Dios te lo dice en su palabra una segunda vez, que tú estás leyendo la Biblia y dices, ay, mira, lo mismo que dice acá, me lo dice aquí también, quiere decir que es muy importante. Pero si Dios te lo dice lo mismo una tercera vez o más, entonces es más que obvio que aquello que Dios dice lo tenemos que tomar muy, pero muy en serio y muy en cuenta para no encontrarnos yendo en contra de lo que Él nos demanda. Pude caer entonces en cuenta que esta palabra no, aunque muy conocida por todo el mundo porque es de las primeras palabras o primeras cosas que los niños aprenden a decir, ¿verdad? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres pizza? Aprendan a decir sí y no. Muchas veces nos cuesta aceptarla cuando nos la dicen, ¿no? ¿Sí o no? Por lo que si tú lees un no en la Biblia antes de un verbo, que es una acción, quiere decir que niega y prohíbe rotundamente la acción y no te da pie para poder apelar o solicitar un permiso especial para poder hacerlo. Como si fuera posible decirle al Señor, Señor, pues leí en tu palabra, pues que no se debe de mentir y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿Me das permiso de echar una mentirita blanca? Señor, es que es para zafarme de mi jefe. ¿Me das chance de voltear a ver a esa mujer? Yo sé que tu palabra dice que pues el adulterio se da en el corazón al voltear a ver a una mujer. ¿Me das chance poquito, Señor? Y ya no lo vuelvo a hacer. ¿Me das permiso de hablarle mal a mi esposa o a mis hijos? Traducido es, ¿me das permiso para pecar? ¿Necesitará el Señor presentársenos nuevamente para decirnos, no lo hagas? ¿Que no es suficiente con la palabra? Por eso Él nos la dejó. Es ilógico pensar o llegar a pensar que esto sea posible, mas pareciera que muchas veces nos preguntamos y nosotros mismos nos contestamos. Ay, ¿podrá hacer esto? No pasa nada, tú hazlo. Tu mente, tu concupiscencia, ¿llevándote a qué? A deshonrar a Dios. Ciertamente esta palabra no, conocida por todos, pero resistida por muchos de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos cuesta someternos cuando nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas. Uy, Señor, pues tú puras prohibiciones, nunca me dejas hacer nada. No, pues es que siempre quieres hacer lo malo. Si quisieras agradar a Dios, otra cosa sería. El Señor te daría la gracia, te daría el favor para que pudieras agradarlo a Él. La segunda palabra es conformen, no se conformen. Esta palabra conformarse viene del griego susquematizo. Tiene la idea de dar la misma figura o apariencia de algo. Y en este pasaje específicamente se refiere a algo que es transitorio, algo que es mutable e inestable. ¿A qué te suena esto, esta descripción? Así como lo es,
este mundo, mi hermano. Primera de Juan 2:17, lo voy a leer. Y el mundo pasa y sus deseos, ¿qué pasa? El mundo y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, mi hermano. Por lo tanto, el no conformarnos o el no conformarte es no te adaptes, no te amoldes, no concuerdes, no aceptes y no vivas, ¿cómo? Según los patrones inestables que el mundo ofrece. También da la idea que el conformarse, escúchame bien, es la práctica de aquella persona que ante cualquier circunstancia externa se adapta fácilmente. Esto es que no tiene convicciones firmes y sólidas, lo cual Pablo es lo que pretende hacer con toda la carta del capítulo de Romanos. Solidificar nuestras vidas cristianas y que por lo tanto le cuesta dejar de decir y dejar de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios y las costumbres que este mundo nos enseña. Y aún peor, y lamentablemente muchos pastores y muchas iglesias hoy en día están enseñando que podemos hacer lo que sea. La supergracia. Estamos bajo la gracia. No pasa nada. Pecas, Dios te perdona. Pecas, Dios te perdona. ¿A eso fuimos llamados? Ya lo leíamos en Romanos 6. Ya no presentes tus miembros para la inmundicia, preséntalos para la santidad. Cuando la palabra de Dios dice no rotundamente a este tipo de conducta, pues sencillamente el no obedecer la palabra de Dios, tanto si sabes lo que dice o aún no lo has leído, es vivir en conformidad, adaptándonos y aceptando lo que este mundo nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida. Si tú no obedeces, estás siendo conformado, te estás conformando, te estás amoldando y te estás adaptando. Y estás aceptando la manera de vida que el mundo ofrece y no aceptando la manera de vida que Dios te ofrece a ti. La última palabra, la tercera, es no te conformes a este mundo. La palabra que viene en el original es la palabra siglo, la cual se traduce en esta versión actualizada por la palabra mundo, que hace referencia directamente ¿a qué? No al globo terráqueo, al planeta Tierra. No, se refiere al sistema de este mundo. ¿Cómo se maneja el mundo, mis hermanos? ¿Se maneja por principios de la Biblia o por principios de sabiduría humana, terrenal y diabólica? Claramente se maneja por principios de sabiduría humana. Y este sistema del mundo se refiere estrictamente a los valores mundanos y alejados totalmente de Dios. No hay una pizca de Dios en el sistema con que se maneja este mundo. Habla también del tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. La cultura, el pensamiento que abunda hoy en día en las diferentes generaciones, las costumbres que se han venido arrastrando por generaciones y hasta las maneras de hacer las cosas. Todas estas cosas son a las cuales día con día estamos expuestos a recibirlas tú y yo. Y ser influenciados, ¿para qué? Para dejar de ofrecernos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios y conformarnos y hacer lo que el mundo hace. Eso es lo que quiere el enemigo, mi hermano. Quiere que dejes de poner tu mirada en Cristo y hagas lo que el mundo hace. Imitarlos en todo lo que acabamos de decir, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Claramente la palabra de Dios dice, el que se constituye amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. No amen al mundo, dice la escritura. Primera de Pedro 1:14, acompáñame ahí. Primera de Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Es la misma palabra que utiliza en Romanos el apóstol Pablo. No os conforméis ¿a qué? No te amoldes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La ignorancia cuesta, mis hermanos, y cuesta más que el aprender. Y más adelante, vete ahí a Primera de Juan
2:15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Ni las qué? Ni las cosas que están en el mundo. Ay, no puedo amar un arbolito, no puedo amar un pajarito. No se refiere a eso, se refiere al sistema, a la manera de vivir, a la manera de pensar de este mundo. No la ames. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué estás aceptando en tu vida? ¿Lo que proviene del Padre o lo que proviene del mundo? Si aceptas lo que proviene del Padre, vas a poder ofrecer a Dios sacrificios agradables. Mas si aceptas lo que viene del mundo, lo que proviene del mundo, tu servicio y tu sacrificio no va a ser agradable a Dios. Puede que estés sucio, manchado. Y así como en el Antiguo Testamento Dios no aceptaba un sacrificio con defecto, con mancha, con arruga, ¿por qué creemos que hoy Dios iba a aceptar mi alabanza, mi oración, cuando estamos manchados, cuando estamos sucios delante de su presencia? Y una vez dado el mandamiento, aquí el apóstol Pablo, ahora viene la aplicación. Como lo veíamos en el versículo 1, no solamente se quedó en el buen deseo de decirles, les ruego. No, les dijo, les ruego que presenten sus vidas. Les dio la teoría y les dio la práctica. Ahora ya nos dio el mandamiento de no conformarnos a este siglo. Ahora viene la aplicación. Pasamos nuevamente ahora de lo que no debemos hacer a lo que sí debemos hacer. Y esto es lo que somos llamados a aplicarnos nosotros mismos. Pues nadie, ningún ser humano puede hacer esto por ti y por mí. Nadie puede ofrecerse en sacrificio vivo por ti. Yo no puedo ofrecer mi vida en sacrificio santo, agradable a Dios por ti, mi hermano. Es algo que cada uno de nosotros lo debe de procurar. ¿Qué? Romanos 12:2. Vamos a leer nuevamente ahí. No se conformen a este mundo. Ya lo entendimos, ya lo empleamos. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esta conexión utilizada aquí por el apóstol Pablo, el más bien, nos habla de lo que viene a continuación. Es lo que por el contrario significa esto. De lo anterior, sí debemos hacer. No te debes conformar al mundo, sino todo lo contrario, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Transformarse. Claramente esto no habla de cambiar tu aspecto físico o el aspecto externo. No significa que te pintes el pelo, que te pongas los dientes que te faltan, que te recortes los párpados y que la nariz te la enderezcas. Bueno, tantas cosas que la gente hace para ser aceptados por la gente. Esta palabra transformarse no significa de un aspecto externo, sino se refiere a ser cambiado de una condición a otra. Viene de la palabra metamorfosis, que refiere a un cambio profundo de una etapa a otra. Es decir, nos está dando la idea de que no se va a ver igual como era antes a como es hoy. ¿Cuál ejemplo tenemos más rápido y más práctico? El ejemplo de la oruga. ¿En qué se convierte? En mariposa. ¿Ves una mariposa y dices, ¡ay, qué fea oruga! No, ya no parece oruga, ya fue su proceso de metamorfosis y se convirtió de ser una oruga fea, verde y pues lenta. Se metió al capullo, esperó su tiempo, no se salió antes de tiempo y nació una mariposa. Algo bonito, algo hermoso. Ahí está la metamorfosis. De la misma manera, mi hermano, tú y yo estábamos lejos de Dios y sin esperanza, mas ahora estamos cerca de Dios y con una esperanza por medio de Cristo. Ahí fue nuestra metamorfosis. Ahí fue nuestra transformación. Donde el propósito, la meta es llegar a ser semejantes a Cristo. Así como esa oruga, su meta ¿qué es? Es convertirse en una mariposa.
así nuestra meta debe de ser convertirnos o ser semejantes a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 lo dice así. Pero pregunto, ¿en automático somos transformados a la imagen de Cristo? O sea, ya hoy creí y mañana ya soy como Cristo. No, no pude yo encontrar en las Escrituras que esto se diera en automático, sino es más bien que nosotros somos los que tenemos que buscar ser transformados. Así como nadie va a poder buscar por ti tu santificación, nadie va a poder transformarse por ti. Es algo individual. Es algo que nosotros tenemos que provocar en la misma medida en que nuestra vida se convierte en un verdadero sacrificio a Dios, donde este cambio se tiene que dar de manera interna, reflejándose de manera ¿qué? Externa. Porque cuántas mujeres, hay testimonios de mujeres que se han operado de los pies a la cabeza y se siguen sintiendo feas. ¿Por qué? Porque el problema está en el interior. ¿Qué dice? Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Este es el ingrediente que faltaba, mi hermano. Ya estamos por terminar. Suena bastante bien el poder ser transformado y ser semejantes a Cristo. Pero ¿cómo puedo llegar a lograrlo? ¿Dejar de conformarme a este mundo y ser transformado? ¿Cómo lo puedo llegar a hacer? Vamos a poder ser cambiados y transformados, por medio de la renovación de tu entendimiento. Que una de sus definiciones es ser regenerados. Habla de esa restauración que todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Cristo ha experimentado o está experimentando. Pues el propósito de ser regenerados es con un único propósito: volver al estado de perfección y sin pecado en el que el hombre fue creado. Mas esto, mis hermanos, será hasta que Cristo sea manifestado. Y esto, mis hermanos, únicamente es posible por medio de ¿qué? De exponerte a las series de Netflix, de exponerte a los videos en Facebook o a la película cristiana que viste anoche. Digo, son cosas que podemos decir que no tienen nada malo en sí mismas, pero ¿cuánto le estás dedicando de tu vida, de tu tiempo a esas cosas? Si tú quieres ser renovado en tu entendimiento, entonces debes de estar expuesto a las Escrituras y en una constante comunión con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Pues es la única manera en la que vas a poder ser renovada tu mente, es decir, tus pensamientos, tus ideas y tus razonamientos, para poder ser transformados y dejar de conformarnos. Y el último punto, mi hermano, que es el que viene al final del versículo 2, lo he llamado el punto, el resultado. Es decir, la conclusión o la evidencia de todo esto que ya vimos. Como resultado final, el cual va a depender indudablemente de lo siguiente: que si tú como cristiano, como hijo de Dios, quieres conocer y comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, no deben de faltar estas tres cosas en tu vida como discípulo del Señor. ¿Qué cosas? Ahora vamos de abajo hacia arriba. Si no renuevas tu entendimiento, si no lo renuevas, si no te expones a la palabra de Dios, a la comunión íntima con el Señor, es decir, te quedas con las plumas viejas, con lo que ya te enseñaron hace algunos años y dices, con eso yo estoy bien, con que Dios me ama, con que Dios tiene cuidado de mí y Dios es mi pastor y nada me faltará, yo soy con eso feliz. Y sigues alimentándose siempre de lo mismo, debiendo ser ya maestro, todavía tienes necesidad de leche. ¿Qué va a pasar? Vas a terminar por ser un odre viejo al cual ya no se le puede echar vino nuevo. Vas a reventar, mi hermano. No vas a poder almacenar la palabra de Dios. Por ende, si no renuevas tus pensamientos, tu entendimiento, acorde a lo que la palabra de Dios dice, y seguimos teniendo la misma manera de pensar, no vamos a poder jamás ser transformados.
Por lo tanto, tu transformación depende de tu renovación. No te renuevas, no te transformas. Nos vamos a quedar dentro del capullo sin llegar al propósito de Dios. Y por último, y como consecuencia, vamos a vivir como cristianos conformados, amoldados a lo que este mundo nos ofrece, anhelando más saciar aquellos deseos que, pudiendo ser aún buenos deseos, no me van a llevar a hacer la voluntad de Dios. En resumidas cuentas, mi hermano, si no te renuevas, no te transformas y como consecuencia te conformas. Si no te renuevas, no te transformas y como consecuencia te conformas. ¿Y qué provoca esto en tu vida espiritual? Que te relajas. Y como otra consecuencia, no llegas o nunca llegaste a comprobar cuál es o era la voluntad de Dios para tu vida. Y muchas veces, ¿qué sucede? Después de 15, 20 años, cuando te das cuenta, ay, desperdicié toda mi vida, desperdicié diciendo que era cristiano cuando jamás me renové, jamás me transformé y siempre me conformé. Dijiste, ahora sí, voy a transformarme, voy a renovarme y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué crees, mi hermano? Muchas veces puede ser ya muy tarde. Claramente Dios puede usar a quien Él decida y a quien Él quiera. En eso estamos de acuerdo. Pero también debemos estar de acuerdo en que Dios no va a usar a alguien, escúchame bien, Dios no va a usar a alguien que no quiera andar conforme a su voluntad. Tú contratarías a alguien, si tuvieras una empresa, un negocio, una taquería, lo que sea, contratarías a alguien que de antemano ya sabes que no va a trabajar, que te dijo, pues mire, yo quiero mi sueldo los viernes a las 3, yo me voy a las 12 porque yo me canso, porque cuido mis manos. ¿Y lo contratarías para que trabaje contigo sabiendo de antemano que va a ser un flojo? ¿Por qué pensamos entonces que Dios nos va a permitir andar en sus propósitos o nos va a mostrar su voluntad cuando ni siquiera nos preocupamos por andar en su voluntad? Ni siquiera nos preocupamos por conocer y comprobar la manera en que Dios me quiere usar a mí. Hermanos y hermanas, pretextos hay, mira, muchos, que tal vez para un entendimiento conformado, que no se ha renovado ni transformado, pudieran ser razonables y válidos. Ay, es que tengo mucho trabajo. Ay, es que mis niños. Ay, es que esto. Y hay muchos pretextos. Mas ante la sabiduría de Dios, únicamente son excusas para no someter nuestra voluntad, nuestros deseos y aún nuestros más grandes anhelos a la voluntad de Dios. Se preocupan más por saber si Dios va a cumplir sus metas, aspiraciones y sus sueños que ver cumplida la voluntad de Dios en sus vidas primeramente. Y en segunda instancia, ver de qué manera Dios quiere y puede usar mi vida para llevar a cabo sus planes y sus propósitos en la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, mis compañeros de trabajo, mis empleados, en fin. Conclusión. La vida a la que Dios nos llamó claramente no es la que tú crees es la mejor, sino es la que Dios quiere que vivamos para poder estar listos y entrar a su presencia como buenos siervos y fieles. Y tener la certeza de que nuestro testimonio delante de las personas que nos rodean exaltó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la Escritura, que no tengan nada que reprocharnos. Pues si por hacer lo bueno somos vituperados, somos bienaventurados por su causa, mi hermano. Termino con este pasaje. No lo busques. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mis hermanos, ¿quieres comprobar la buena voluntad de Dios
y agradable y perfecta para tu vida, para tu familia, necesitas hacer todo lo que ya vimos. Romanos 12:1 y Romanos 12:2. Les ruego por las misericordias de Dios que se presenten en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la manera de agradarlo a Él, es la manera de adorarlo a Él. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Amén. Inclina tu rostro ahí, mi hermano. Vamos a darle gracias al Padre. Gracias a Dios porque Él nos permite hablar de su palabra y somos edificados a través de ella. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Y tu misericordia, Señor, es palpable en nuestras vidas, aún desde que nacemos, aún desde el vientre de nuestra madre, Señor. Tú nos entretejiste con amor. Y ahora, Señor, estamos en tus caminos. Te conocemos, pero no queremos quedarnos, Señor, en los tobillos. No queremos quedarnos en cierto nivel, sino queremos crecer progresiva, estable y firmemente, Señor, en la carrera que tenemos por delante. Corriendo hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No pretendiendo alcanzarlo ya, porque nos falta mucho, mi hermano. Sino, como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y me está guardada la corona de vida a todos aquellos que aman su venida. Esperamos en ti, Señor, esperamos nuestra glorificación y la manifestación de lo que hemos de hacer. Pero mientras, queremos pedirte que nos ayudes a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. Y a no conformarnos, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Que pasen buena noche.